buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, este programa en Canal 8 en el que dedicamos 60 minutos de televisión a tratar monográficamente un tema que consideramos que puede ser de su interés y desde luego lo es del nuestro. Hace algunos meses ya estuvimos hablando del tema que traemos esta noche aquí a este programa. Estuvimos hablando de la situación de la educación en Canarias en términos generales y como estamos viviendo desde hace ya muchos meses, exactamente desde febrero de 2007, un conflicto en el terreno de la educación que está afectando a todos los entes que tienen que ver con la educación, a administración, a profesores, a alumnos, a padres. Asumimos el compromiso de tomar o de retomar, si la cosa seguía en materia de conflicto, seguía avanzando, retomar este tema y dedicarlo exclusivamente una hora de televisión para tratar de explicarles cómo y qué está ocurriendo en el conflicto de educación. Pero antes de pasar de presentar a nuestros invitados, me gustaría recordarles el correo electrónico de este programa que ustedes tienen a su disposición para hacer cualquier tipo de sugerencia, crítica o comentario para que tratemos algún tema que a ustedes les pueda interesar o cualquier otra cuestión en la que quieran llamarnos la atención. Tenemos esta noche aquí, paso a presentar a nuestros invitados, a José Zenón Ruano, director territorial de Educación en Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, muchas gracias, José Zenón. A su lado tenemos a Manolo Marrero, que está en esta mesa como miembro del comité de huelga de los profesores que están en conflicto desde tantos meses. Manolo, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Y también contamos con Alberto Álvarez, que es el presidente de UDECA, la Confederación de Estudiantes de la Unión de Estudiantes de Canarias, reunidos en esta confederación. Alberto, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes. Pues a mí me gustaría que, estamos oyendo, los telespectadores estarán a lo mejor ya cansados en algunos casos de oír hablar de este conflicto que, como decíamos, se alarga en el tiempo, estamos hablando desde febrero del 2007. Me gustaría que de alguna forma definieran levemente, porque ya tendremos el resto del programa para explicar todos los pros y los contras, las situaciones y las características de este conflicto en educación, qué es lo que piensa cada uno de ustedes sobre el momento actual en el que está este conflicto. Sí les pido, más o menos cierta concisión porque iremos desmenuzando todo este tema a lo largo del programa. José Zenón, empezamos por ti, si te parece. Perfectamente. Ahora mismo el conflicto se encuentra en una fase en que todo lo que se ha hablado anteriormente pues nos ha llevado a una especie de callejón sin salida y se ha de alguna manera interrumpido conversaciones pues que eran más sobre lo mismo. Y el gobierno ahora lo que quiere es pues empezar a negociar sobre otros aspectos, empezar de otra base totalmente distinta, entrar en una nueva fase en la negociación en que se empieza a construir un diálogo de otra manera. Porque el tema que ya propuso el gobierno, que puso sobre la mesa y planteó al profesorado, fue rechazado mayoritariamente por él mismo, con lo cual pues es un callejón, una vía sin salida. Y la otra cuestión que el gobierno ha planteado es que no va a negociar una homologación, ni tampoco una homologación sin contrapartida. Y en ese sentido pues nosotros queremos empezar un diálogo de otras bases, hablar de educación y ver de qué manera pues, se puede llegar a un acuerdo con el profesorado para resolver lo que le preocupa al gobierno, que es que la calidad del sistema pues, mejore y los resultados escolares sean los que le gustaría tener al gobierno. Bueno, una primera aproximación a la situación actual del conflicto, también en pocas palabras, como se nos pidió José Zenón. Sí, yo lo que me llama mucho la atención es lo de empezar un diálogo después de 14 meses de conflicto, de otra manera el diálogo, ¿no? Es decir, que comenzamos reivindicando la homologación después de 13 años a la espera de que se satisficiera de alguna manera esa ley que estaba ahí del año 91. Habíamos estado en silencio, en todo caso llevándolo a los tribunales, etcétera, y de pronto ya decidimos plantear, negociar, y para negociar, ya que la administración no se venía a hablar, pues presionando, como es la fórmula que nos queda a los trabajadores cuando se quiere alcanzar alguna conquista, en este caso laboral y retributiva. Estuvimos antes, todo el curso pasado, desde febrero hasta final de curso, no hubo avances, se empezó septiembre con este curso nuevo y se derivó la conversación a algunas organizaciones sindicales y el gobierno hacia un preacuerdo sobre otra cosa distinta a lo que estábamos reivindicando, que fue los sexenios como una fórmula que no era una respuesta a lo que planteamos, fue una cuestión, fue una salida en falso que se hizo, así quedó constatada porque el 30 de enero pasado el profesorado la rechazó y desde entonces hasta ahora se nos había reunido en 2 o 3 ocasiones por parte del gobierno, por un lado para decirnos que nos recibía porque tenía un preaviso de huelga, pero para decirnos nada, y últimamente hace 2 reuniones para decirnos que de homologación no iba a hablar porque consideraban que eso ya no existía,
y la última semana para darnos otro documento distinto que nada se parece a lo anterior, etcétera. Por tanto, digamos, yo lo que veo es una línea discontinua y llena de improvisaciones y de falta de rigor por parte del gobierno de este diálogo, y que creo que 14 meses de conflicto son excesivos para la educación canaria. ¿Y coincide, Manolo, con que estamos ante un callejón sin salida ahora mismo? Yo creo que de momento estamos en un callejón sin salida porque no hay posiciones de acercamiento. Nosotros hemos hecho una oferta de un documento el 8 de abril y aún no hemos obtenido respuesta a él, y yo creo hablaremos de ese documento y de toda la cronología que rodea este conflicto a lo largo del programa. Alberto, en estos momentos, bajo tu punto de vista, ¿en qué momento está todo este conflicto y en qué les afecta a ustedes, a los estudiantes, al fin y al cabo? A los destinatarios de ese sistema educativo, ¿no? Bueno, sí, hace 2 meses a nosotros nos preocupaba, hace 2 o 3 meses nos podía preocupar el tema de la suspensión de las actividades complementarias extraescolares, la suspensión de orlas, de viajes de fin de curso. Hoy nos preocupa cómo puede empezar el próximo curso, ¿no? Cómo se puede desarrollar además la prueba de acceso a la universidad, la PAU, y cómo puedan terminar los que estamos haciendo un final de ciclo como puede ser segundo de bachillerato. De todas formas, somos conscientes de que la mayoría de profesorado que está en el conflicto por la homologación y queda en clase del segundo de bachillerato son conscientes de lo que es segundo de bachillerato, y por lo tanto no ha afectado tanto a esta etapa en sí, ¿no? Y efectivamente somos los usuarios del sistema, somos perjudicados, somos una parte que permanecemos atentos al juego de la pelota que se pasa de un bando a otro, en un bando el gobierno, en otro los sindicatos, y claro, cuando vemos una postura que es negra y otra que es blanca, nosotros intentaremos que se llegue al gris, ¿no? Por lo menos concienciarlos de que ya es hora, como decía Manolo, son 14, 15 meses los que se llevan en conflicto, y ya es hora, ¿no? Hay una palabra que ha presidido todo este conflicto, que ha presidido todos los debates que se han hecho referidos a lo que es la educación en estos momentos en Canarias, la palabra homologación. Palabra que mucha gente, lo digo porque uno lo comprueba a diario, no entiende. Entonces, me gustaría que brevemente cada uno de ustedes me definiera, cuando oyen la palabra homologación, en qué están pensando, y cómo se lo explicarían a los ciudadanos. ¿Qué significa esa homologación por la que luchan los profesores y que la consejería considera que no está? Y bueno, y los estudiantes también tendrán su propia opinión. José Zenón, esa homologación, ¿qué te trae a la cabeza? Bueno, vamos a ver, la homologación viene de un término latino, homo, que quiere decir igual. Ahora, ¿cómo se interpreta la palabra? Pues es donde están las diferencias. La homologación para el gobierno en este momento significa que se puede hablar de homologación cuando se habla de iguales funciones. Para igual tarea, pues igual retribución. Pero no se puede hablar de funciones que son diferentes, ¿no? Y pagarles lo mismo, ¿no? Dicho de otra manera, pues no se puede pagar lo mismo, por ejemplo, a un profesor que tiene un horario de mañana que a un ATS que hace turno, ¿no? Porque tiene que trabajar de tarde y tiene que trabajar de noche, y eso se paga, ¿no? Entonces no se puede retribuir de la misma manera funciones que son distintas. Y que si hablamos de homologación debería ser homologación con el resto de profesorado del Estado. ¿Qué diferencia hay actualmente entre el profesorado de Canarias y el profesorado del resto del Estado? Pues básicamente la diferencia está a partir de los 18 años de antigüedad, en que por el sistema retributivo que hay en otras comunidades autónomas de sexenio, esa gente que empieza a cumplir 18 años, tiene 3 sexenios, empieza a cobrar más que lo que cobra el profesorado de Canarias. Y por eso nosotros en un principio la fórmula que propusimos para resolver el conflicto retributivo fue la de sexenio, ¿no? Considerando de que esa manera se homologaba al profesorado de Canarias con el del resto del Estado. Pero no entendemos, y no lo vamos a hacer, que haya que hacer una homologación con el resto de funcionarios de la comunidad autónoma, porque no son tareas iguales y por lo tanto las retribuciones no pueden ser iguales. Es más, la famosa ley de homologación del 91, en su propio preámbulo, que es, por decirlo así, la declaración de intenciones del gobierno cuando hizo esa ley, dice que se considerará, después del periodo de aplicación de la ley, en el 95, a los funcionarios docentes homologados al resto de funcionarios de la comunidad autónoma. Y a partir de ese momento, una vez que se consideró homologados por esa ley, sus retribuciones han experimentado las mismas subidas que el resto de los funcionarios del Gobierno de Canarias, en función de lo que se estipula en la ley de presupuesto. Bueno, la homologación, ¿cómo se lo explicamos a la gente qué significa? Porque la gente dice, no, homologación es igual a más perras, no es igual a más perras, ¿por qué? ¿En base a qué derecho? En este caso mencionó ya José Zenón la ley de 1991.
¿Qué piensan ustedes, los profesores, acerca de la homologación? Sí, yo percibo lógicamente un desfase entre lo que don Zenón pensaba cuando era delegado de CECI hace una serie de años y compartíamos junta de personal y nos planteábamos en aquel momento, la CECI también fue uno de los sindicatos que acordó con el gobierno aquella homologación del 91. ¿Por qué surge esa ley? Surge porque durante años el gobierno fue pagando al resto de funcionarios una serie de retribuciones complementarias y a los docentes, bajo la excusa de que éramos muchos, nos dejaba al margen. Llegó el año, los años finales de los 80, principios de los 90, exactamente en el año 91, en el último pleno del Parlamento de Canarias, antes de la disolución del Parlamento para las autonómicas, estando de consejero don Juan Manuel García Ramos y de presidente don Lorenzo Olarte, el Parlamento Canario, por unanimidad, acordó que ese desfase retributivo, que en esa época eran unas 60.000 pesetas al mes con el resto de funcionarios, se iba a abonar en plazos de 4 años. De tal manera que cuando llegáramos al 95, ese desfase retributivo a fecha del 91 estuviera cubierto. Y lógicamente, si una ley nace con la voluntad de acabar con un desfase retributivo que se ha ido produciendo durante años, tendría que continuar los gobiernos sucesivos no produciendo ese desfase a partir del 95. De hecho, no deja de ser curioso en estos días y en este tiempo, por aquello de revisar todo lo que hay en los boletines sobre la ley de homologación, pues resulta que he encontrado por ahí como 17 momentos en que desde esas fechas hasta ahora, y 12 o 13 de ellos desde el 95 en adelante, en que la ley de homologación se cita para los deberes, para recordarnos los deberes, pero nunca para recordarles los deberes del gobierno, en este caso sobre el aspecto retributivo, que serían nuestros derechos. Nosotros creo que hemos sido suficientemente generosos cuando nos sentamos por primera vez el año pasado con el gobierno y nos pidieron, ustedes están hablando de una deuda y quererla cobrar toda del 95 hasta ahora. Y le dijimos, no, mira, eso lo consideramos ya prácticamente imposible, queremos olvidarlo hasta con fecha de enero del 2008 es cuando queremos hablar. Y estamos hablando de febrero del 2007. Dijimos que quisiéramos empezar a hablar con fecha de enero del 2008. El problema, perdón, Manuel, para ese desfase, claro, para que ese desfase actualmente está en torno a los 380, 400 y pico euros con funcionarios de igual categoría y titulación al mes que trabajan en la consejería, que trabajan en distintas consejerías, incluso que también algunos de ellos dan clases a través de otras consejerías como agricultura, etcétera. Por tanto, de alguna forma nosotros lo que nos planteamos es hablemos de reconocimiento de unas cantidades que hay ahí, hablemos de plazos y hablemos de condiciones. El gobierno ha querido negar la evidencia y decir que la homologación no existe, por tanto no es un elemento a negociar. Y nosotros hemos dicho, no vamos a renunciar a ese concepto a efectos de sentar al gobierno a hablar. Estamos dispuestos a hablar de muchas más cosas y tenemos la propuesta sobre la calidad de la educación, compromisos, etcétera. Pero homologación no vamos a renunciar a hablar de ella por mucho que el gobierno lo niegue. Alberto, ¿en qué se ha traducido la homologación para los estudiantes? Ya apuntabas antes, bueno, pues algunas actividades extraescolares que habían o complementarias que habían volado, pero también supongo que, bueno, ustedes tienen noticias directas de qué es lo que pasa más o menos en cada centro. Para los alumnos, la homologación ahora mismo, ¿qué significa? Bueno, coincido también con lo que se ha hablado en esta mesa, ¿no? En muchas ocasiones la falta de información, que ha sido un factor que ha llevado a mucha gente a confusión, ¿no? Falta de información de la postura del comité de huelga y falta de información sobre la postura del gobierno, ¿no? Que yo creo que es importante que la gente conozca para que sepa cómo está la situación y pueda entenderla, por tanto, ¿no? Nosotros, decías antes que si nos habíamos posicionado, nosotros hemos decidido desde un primer momento, UDECA como tal, como organización, decidió no posicionarse sobre homologación sí, homologación no, porque entendíamos que no debíamos hacerlo. A raíz de ahí nosotros hemos hecho una serie de asambleas de estudiantes por todas las islas y esos estudiantes han ratificado la decisión de no posicionarnos sobre homologación sí, homologación no. Por lo tanto, nosotros de todas formas hemos mantenido una serie de encuentros con el comité de huelga, con el gobierno y con la plataforma de los 6 sindicatos que quedan hoy por hoy fuera del comité de huelga. Y yo el otro día le pedía, hace unas semanas le pedía al comité de huelga en una reunión aquí en Tenerife que vamos, les proponía dejar de hablar de homologación, o sea, de la palabra homologación, ¿no? Aunque el tema de fondo fuese el mismo. Pues la palabra homologación es una palabra que ya, como digo, por la falta de información ha llevado a mucha gente a confusión. Y ellos hablaban entonces del ajuste del complemento específico, ¿no? Que es donde está el desfase retributivo. El desfase retributivo con otros funcionarios de la comunidad autónoma, ¿no?
hay que entender que hemos llegado a un punto en el que se habla de mucho y mucho. O sea, un periódico puede titular de una forma, otro de otro, y yo creo que no podemos, o sea, no estamos hablando de una huelga en una fábrica de coches, ¿no? Que si la fábrica X no fabrica coches, pues voy a la fábrica Y y me lo compro. O sea, en la escuela no se puede hacer eso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es hora quizás de ir buscando nuevas fórmulas y demás. Y sobre el tema de posicionamiento, pues ya te digo, no nos hemos posicionado ni a favor ni en contra. Haciendo un poquito de autocrítica a cada uno de los sectores que ustedes representan, ¿qué es lo que ha fallado en la negociación? Si es que ha habido negociación, porque a veces parece por cosas que se leen en los medios de comunicación que la negociación no ha estado a lo mejor bien llevada, ha habido un excesivo enfrentamiento. Todo esto lo aporto porque son sensaciones que uno tiene cuando revisa, digamos, la historia de este conflicto. José Zenón, ¿hasta qué punto se ha hecho un esfuerzo por negociar y, bueno, más allá de las ofertas concretas, ya iría incluso más allá? ¿Se ha hecho de forma, consideras de forma correcta a la hora desde la consejería en este caso de enfrentar lo que es esta negociación de un tema tan delicado como es el de la educación? Sí, vamos a ver. La consejería no va a dejar de negociar, ¿no? Es que no tiene otra responsabilidad hasta que las urnas no se paren, como dirían algunos, ¿no? Es responsabilidad del gobierno negociar con todas las partes. Pero también el gobierno tiene una responsabilidad de qué es lo que negocia, qué es lo que es permisible dar y qué es lo que, cuáles son los objetivos del gobierno con esa negociación. El objetivo del gobierno está claro. El objetivo del gobierno es que quiere mejorar los rendimientos escolares, porque están muy por debajo de la media del Estado. Y también es consciente de que la principal herramienta con la que cuenta para lograr eso es el profesorado, ¿no? Y entonces, pues, la negociación se emplaza en un sentido de decir, queremos exigirle al profesorado un esfuerzo todavía mayor, ¿no? Y estamos dispuestos a retribuirlo. Y en lo que no ponemos de acuerdo es en el cómo, ¿no? Entonces, hay una parte sindical que dice que esa homologación, esa subida de sueldo tiene que ser lineal para todo el mundo igual, porque hay un desfase, y el gobierno dice que no está dispuesto a dar cheques en blanco y que lo que quiere es compromiso y retribución a cambio. Y ese es el sentido del primer planteamiento de un acuerdo que se firmó no se llegó a firmar, se acordó entre varias organizaciones sindicales y luego el profesorado rechazó. Ese rechazo del profesorado mayoritario pues nos lleva a un callejón sin salida en poder avanzar en esa línea, ¿no? Esa línea que primero se planteó de sexenio, pues ese referéndum de alguna manera se cerró la vía. Y ahora pues el gobierno tiene difícil llegar a un entendimiento, ¿no? Sobre la base de cómo se retribuye el esfuerzo que se comprometa a hacer el profesorado. Y por eso yo hablo de una nueva fase, de vamos a sentarnos con todas las organizaciones sindicales, con todos los que haga falta hablar y vamos a tratar de replantear el problema. El gobierno tiene claro que una herramienta fundamental para su objetivo principal, que es lograr que los estudiantes mejoren su rendimiento, es el profesorado. Y está dispuesto a poner dinero sobre la mesa para mejorar sus retribuciones, pero no va a dar cheques en blanco. Eso lo tiene claro. Y entonces lo que queremos es decir, ustedes se comprometen y cómo vamos a nosotros a verificar que ese compromiso luego se cumple. Y ese es un poco el planteamiento de negociación a partir de este momento. Entonces vamos a hablar de las mejoras de calidad, de lo que el sistema pueda necesitar y de cómo luego se llevan a cabo a efecto esas medidas. Sí. Manolo, al respecto, ¿qué opinas? Bueno, en el aspecto autocrítico, vamos a ver, el profesorado canario y algunos que ya pasamos en las 3 décadas trabajando en esta empresa, pues durante todo este tiempo, en los más de 30 años ahora mismo ya, que estamos después de muerto el dictador, pues resulta que cuando nos hemos movilizado ha sido por mejoras para el servicio público de la educación. Es decir, cuando hemos pedido estabilidad del profesorado, cuando hemos pedido disminución de ratios, cuando hemos pedido que los nombramientos de principio de curso estén puntuales, que las sustituciones se cubran oportunamente, que las necesidades educativas especiales se cubran también, que haya democracia y participación en los centros, que los órganos colegiados tengan capacidad para decidir internamente en los centros. Todas esas luchas que hemos llevado durante años por mejorar el servicio público de la educación apenas han tenido que ver, salvo en 2 ocasiones, con nuestras retribuciones. Es decir, a finales de los 80 hubo otra movilización a nivel estatal que después se concretó en Canarias posteriormente con la homologación. Y ahora es esta. Es decir, en 2 ocasiones, en 3 décadas, más de 3 décadas, el profesorado se ha movilizado
por cuestiones económicas. Siempre que se ha movilizado lo ha hecho por mejorar el servicio público de la educación, sus condiciones de trabajo y la oferta del servicio al conjunto de la sociedad. Es decir, eso que lo tenga claro la sociedad. También durante este tiempo la sociedad nos ha trasladado una serie de responsabilidades a la escuela que a lo mejor hace 2 décadas, 3 décadas no estaban instaladas en la educación, todas esas necesidades. Es decir, cada vez más los padres demandan de más tiempo de escolarización, cada vez más la sociedad ante problemas, que si en la sociedad hay problemas de educación vial, que si hay problemas de drogas, que si hay problemas de que la gente no se alimenta bien, que si hay problemas de educación afectiva y tal, todo el mundo mira hacia la escuela y le traslada esa responsabilidad que, digamos, de alguna forma el profesorado las ha ido asumiendo, aparte de dar clases, además de dar clases, como compromisos con esa escuela. Por tanto, no deja de ser curioso que en estos momentos, para abonar una deuda que se tiene con el profesorado, se diga que a cambio se le va a exigir otra serie de cuestiones más que al resto de funcionarios cuando se le fue abonando no se le exigieron. Es decir, y esa es nuestra equiparación con el resto de funcionarios en el aspecto salarial, que decimos, es una equiparación que ustedes quieren hacer de manera no equitativa. Nos extraña también que el gobierno pasara de una posición de decir que éramos los mejor pagados del Estado y que por tanto no había lugar a que se hablara económicamente, a tener que poner dinero sobre la mesa como respuesta a este asunto. Seguramente se interpretó mal el asunto de el sin contrapartidas, es decir, nosotros hemos dicho sin contrapartidas porque consideramos que la homologación es una deuda y había que abonarla, pero también hemos puesto sobre la mesa un documento donde decimos queremos todas esas cosas que antes enunciaba y muchas otras cosas que se hacen en los centros educativos y que en una anterior intervención que tuvimos aquí en este propio canal, el propio señor Ruano reconocía que una mayoría, la práctica totalidad del profesorado hacía en las escuelas y en los centros educativos, ¿no? Pues resulta que esos son compromisos que nosotros ponemos sobre la mesa para que como profesores y profesoras, como maestros y maestras, los asumamos en ese diálogo que tenemos que hacer por mejorar el servicio público. Pero es que las responsabilidades son de todos. Y en este caso, el que más responsabilidades tiene con la educación es el Gobierno de Canarias, lógicamente, como antes planteaba él. Pero nosotros hablamos de homologación, por un lado, de fase retributivo, si se quiere, por aquello de que el nominalismo no es lo fundamental, pero también queremos hablar de compromisos por la calidad. Y a eso estamos dispuestos. ¿Qué hemos tenido un problema? Pues que las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores quedamos divididas en dos. A partir de septiembre del año pasado, pero me da la sensación, por lo que he percibido después de que la Consejería nos entregó la semana pasada un último documento que curiosamente recogió en solitario el Comité de Huelga y las otras organizaciones no se dignaron recogerlo, me da la sensación que el gobierno ahora está sin ningún apoyo. Es decir, de los sindicatos de enseñanza que podían haber estado en momentos anteriores pues negociando, intentando mejorar aquel preacuerdo que se rechazó, etcétera, a la vista de la cerrazón del gobierno, que creo que han cometido muchos errores desde mi perspectiva en cerrarse en banda, en no querer negociar, en no avanzar en absoluto y para desbloquear este conflicto, creo que por parte de las otras organizaciones que hoy no están en el comité de huelga y que nosotros las seguimos invitando a que formen parte de él, ya que de alguna manera reconstruyamos la unidad sindical de nuevo, pues creo que hoy ya ese apoyo que tenía antes el gobierno lo ha perdido. Y Alberto, los estudiantes en todo este conflicto, ¿qué papel han jugado? Y no me refiero ahora, sino hace 14 meses. O sea, también a lo mejor no salieron al paso a las primeras de cambio, no pensaron que el conflicto fuera a llegar a tanto, pero bueno, ahora ya últimamente, por lo menos, al menos públicamente, sí está teniendo más repercusión la opinión de los estudiantes en las enseñanzas no universitarias, ¿no? Bueno, si quieres te cuento un poco cómo empezamos nosotros en el asunto. En el mes de noviembre, desde el gabinete de la consejera nos llaman para invitarnos a una reunión con ella, para exponernos ella personalmente la posición que el gobierno iba a tener en este sentido. Hasta ese momento nosotros no habíamos querido entrar en el tema porque todavía estaba suave, ¿no? Cuando la consejera viene y nos expone su argumentación, yo entiendo que era necesario vernos con el comité de huelga, ¿no? Por una serie de cuestiones. Esa reunión no se produce, era además cuando estaban los 10 sindicatos juntos, y en el mes de marzo, si no me equivoco, es cuando se produce la primera reunión con el comité de huelga, ¿no? Ya después de todos los acontecimientos que han ido pasando, como el rechazo al preacuerdo y demás. Y es cuando empezamos a ver lo complicado de la situación y a pedirle a las dos partes que se sienten a negociar, porque a nosotros nos queda una sensación en todo este conflicto, ¿no? Nos vamos por un lado con el gobierno y por otra parte con los sindicatos, con el comité de huelga,
y nos muestran su disposición al diálogo, a la negociación, a flexibilizar sus posturas, a llegar a puntos de encuentro, pero después vemos que ello no se produce, ¿no? Y yo, por lo que entiendo desde fuera de una mesa de negociación, creo que la negociación es no ir con una postura cerrada, sino ir a negociar, vamos, a buscar cosas a cambio de otras y demás. Y a mí la sensación que me queda es que las mesas de negociación han ido a acabarse rápido para salir a dar titulares en algunas ocasiones, ¿no? Yo creo, no sé, una de las sensaciones que a mí me queda en todo esto, ¿no? Y yo entiendo que el gobierno lo ha hecho mal en ocasiones con sus posturas y con sus intervenciones en prensa, y que también el comité de huelga y algunos sindicatos y demás, pues también lo han hecho mal con algunas declaraciones que han hecho. Probablemente nosotros también hayamos hecho algo mal, ¿no? No vamos a hacer todo bueno. Hay muchos padres de ese conflicto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Les pregunto a José Zenón y a Manolo, ¿ha faltado cintura entre, digamos, las dos partes a la hora de estar sentados en una mesa de negociación? Ya me refiero a la mesa, fuera, como decíamos antes, de los focos de los medios de comunicación. Probablemente si no se ha llegado a un acuerdo, pues sí que ha faltado cintura, ¿no? Pero por ambas partes. Yo quiero hacer hincapié en una cuestión, ¿no? Que es que cuando hay un enfrentamiento entre dos posturas, la responsabilidad no es solo del gobierno. Sí, lo que decíamos antes, un conflicto... Entonces no se puede tampoco decir que el gobierno, el daño que se está haciendo a la educación es solo responsabilidad del gobierno, ¿no? Sino de las dos partes que no se ponen de acuerdo. Y el gobierno tiene una responsabilidad, y luego pasará un examen en las urnas. Y lo que no va a hacer el gobierno es negociar sobre lo que ya hemos dicho. O sea, no va a haber una homologación y no va a haber una negociación sin contrapartida. Entonces, todo lo que hablamos en otro sentido, pues adelante. El gobierno sí está dispuesto a llegar a acuerdos, pero ninguna de esas dos premisas las aceptamos. Y claro, pues ahí es donde está la falta de cintura. Claro. Probablemente. Si me lo permiten, la responsabilidad del moderador de este programa también es cumplir con los tiempos. Me avisan que tenemos que pasar a publicidad y a la vuelta, si quieres, Manolo, retomamos aquí el debate. Nos vemos ahora mismo aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro. Hoy hablando del conflicto de educación en Canarias, este largo proceso que, bueno, al que todos estamos asistiendo como testigos a través de los medios de comunicación o como parte interesada, ya sea gobierno, administraciones públicas, profesores, estudiantes, padres, que todavía no los hemos mencionado en el debate de hoy, pero que espero que salga a lo largo de este programa. Justo antes de la publicidad estábamos hablando con José Zenón Ruano acerca de si había faltado cintura en lo que era la perspectiva de una negociación que parece ser que no avanza y que está enquistada. Y tras la posición que había tomado José Zenón, queríamos por lo menos conocer también qué opinaba Manuel Marrero del comité de huelga, que era las dos personas que dirigía la última pregunta, sobre esa falta de cintura a la hora de negociar que por lo menos los ciudadanos detectan, ¿no? Sí, yo antes que nada quisiera agradecer la posición de petición de negociación que han hecho expresamente tanto las APAS como las organizaciones de estudiantes, porque creo que están jugando su papel, son partes importantes del sistema educativo y a mí me parece importantísimo. Yo el otro día asistí a un acto en el centro en el que trabajo, donde 600 alumnos bajaron durante media hora a la cancha, leyeron un manifiesto y se pronunciaron a favor de la exigencia de que este conflicto se solventara cuanto antes y nos sentáramos a negociar las partes. Yo creo que la falta de diálogo ha traído consigo el que los interlocutores de este conflicto hayamos tenido que utilizar los medios de comunicación como intermedio, y eso no es bueno para conseguir diálogo, para conseguir negociación, para conseguir resolución en un conflicto. Pero claro, tengamos en cuenta una cosa, es decir, nosotros esperamos 12, 13 años a que esta solución se produjera. Hay una ley que no está derogada y creemos que la razón nos asiste, por tanto, no somos gente irracional, somos gente que pensamos que por un lado en lo económico tenemos razón y que el gobierno también puede plantear otra serie de compromisos que nosotros le devolvemos la pelota también diciendo vamos a establecer los compromisos y las corresponsabilidades de todas las partes. Por tanto, si en un principio tanto el gobierno como estas 6 organizaciones que en su momento acordaron el preacuerdo lo llevaron a referéndum, yo parto de la base que, entre otras cosas,
alguna gente próxima en su momento a la consejería y demás decía, ¿y qué hubiera pasado si esto se hubiera llevado directamente a boletín, ¿no? Y no se hubiera llevado a referéndum? Porque hasta cierto punto estaban un poco, digamos, quemados, porque el referéndum, que se lleva siempre normalmente desde la posición del que quien somete algo a referéndum generalmente es para ganarlo, es decir, pues resulta que se perdió por parte de quien lo planteó. Y yo lo que creo es que desde ese momento hasta ahora no ha habido ningún atisbo de querer negociar por parte de la consejería. Es decir, como decías antes, tú decías, es que parece que se tiene prisa en salir de las mesas para ofrecer titulares. Pero si tú vas a una mesa de negociación y la consejería te dice, no queremos hablar del objeto de la huelga, el objeto de la huelga es la homologación, no se habla de ello. Pues, ¿hay algo más de que hablar en ese momento? No hay nada más. Si resulta que el 8 de abril le llegamos y le presentamos un documento de 6 folios, con muchas reflexiones, con un diagnóstico sobre la educación y con propuestas de mejora para la calidad, planteando que este problema había que dividirlo en 2 partes. Es decir, la parte de aspectos retributivos y laborales en una mesa, que se hablara de ella, no condicionándola a ninguna otra cosa, y la parte social, donde los diversos agentes, los diversos sectores que están formando parte de la comunidad educativa, interviniéramos para hablar sobre compromisos por la mejora de la calidad de la educación. Pues resulta que eso fue el 8 de abril. Casi parece que estuvieran hablando lo mismo, ¿no? Porque también claro, el gobierno pide esos compromisos. Pero es que desde el 8 de abril el gobierno no nos dijo, la vez siguiente que se reunió con nosotros fue para entregarnos ya un documento escrito diciendo, ya se acabó el volver a hablar del tema de homologación. Y tú dices, bueno, ¿y dónde está ese diálogo? ¿Dónde está la respuesta al documento que se le presentó en abril? Yo creo que ellos han pensado, desde mi punto de vista equivocadamente, que el tiempo iba a acabar con este conflicto. Y el profesorado resulta que después de tantos años esperando, tenemos una paciencia y una capacidad de resistencia, pues si no infinita, sí muy larga. Por tanto, que no esperen que el tiempo sea el que solucione este conflicto. Lo tiene que solucionar el diálogo, la negociación y el hablar sentados en una mesa para buscar salidas a los conflictos que están alargando excesivamente este problema en la educación. Alberto, ustedes como espectadores y sufridores privilegiados junto con las asociaciones de padres y madres, que es lo que estábamos hablando también antes, ahora mismo ustedes han lanzado algún tipo de propuesta para, digamos, que obligar o hacer pensar tanto a administración pública como profesores que esto no se puede alargar mucho más tiempo, y porque, bueno, se está viendo y se está especulando con que este conflicto se puede alargar más allá del verano, ¿no? Te contaba antes que nosotros habíamos mantenido una posición inicial y que después entendíamos que la posición de una parte de los estudiantes no podía estar representada solo por una junta directiva de una confederación regional, y por lo tanto decidimos ir isla por isla haciendo asambleas de estudiantes para conocer lo que los estudiantes opinábamos, ¿no? Y a esas asambleas de estudiantes llevamos información del gobierno, llevamos la ley de homologación y folletos que el mismo comité de huelga nos facilitó. Y se producen una serie de debates, además de un análisis de la situación real de cada isla, ¿no? En esas asambleas de estudiantes fueron 8, porque se empezó en Gran Canaria y se acabó de nuevo en Gran Canaria. Está en torno a 892 el número de estudiantes que participaron de esas asambleas. Y decía una chica en El Hierro, leía la ley de homologación y dice, bueno, yo puedo entender que aquí el profesorado tiene derecho a la homologación, ¿no? Pero lo que no entiendo es por qué no van a los juzgados a denunciarlo, ¿no? Porque si yo como ciudadano hay un derecho que me da una ley y un gobierno me lo está vulnerando, pues evidentemente yo tendría que ir a los juzgados a denunciarlo y no sentarme en una mesa a negociar un derecho que ya una ley me da, ¿no? Desde ahí entonces UDECA empieza a lanzar ese mensaje que sale de una estudiante del Hierro, y que este fin de semana pasado la Confederación de APAs de Canarias, COFAPA Canarias y UDECA emitían un comunicado conjunto en el que volvían a pedir eso, ¿no? Una tregua en las huelgas y demás, y que este tema se llevase a los juzgados. Conocemos que la justicia es lenta, pero yo creo que es donde se debe insistir en los juzgados para que esto corra y no en las aulas. Y otra cosa que nosotros hemos dicho, que también sale de esas reflexiones que se han ido haciendo en las islas, es que no entendemos por qué las medidas de presión van contra los estudiantes y no contra el gobierno, ¿no? Que es contra quien deberían ir. Yo puedo entender que una medida de presión que puede afectar al gobierno es, pues, no sé, perseguir a la consejera allá donde vaya, hacer encierros en los edificios del gobierno, no sé, este tipo de actividades, ¿no? Habituales cuando se está en un conflicto laboral, ¿no? Pero que unas medidas de presión sean, no digo en todos los centros, porque hay muchos centros en los que este año se han hecho más actividades extraescolares que otros años, ¿no? Pero en centros donde se han suspendido las actividades, centros donde se han suspendido las orlas, los viajes de fin de curso. Un centro, por ejemplo, en Gran Canaria, que estaban preparando una actividad, estaban liderando una actividad de la red de escuelas de solidaridad, se la suspenden por culpa de este conflicto. Entonces,
Y yo se lo decía el otro día al comité de huelga, a Manolo, en Tenerife. O sea, yo creo que la postura del comité de huelga desde el principio, yo quizás le hubiese dado otra vuelta. O sea, si ustedes al principio hubiesen venido a las organizaciones de estudiantes y a las de familia a decirnos, tenemos este problema, vamos a plantear una serie de historias al gobierno porque entendemos que hay un derecho que no se nos ha cumplido y demás, yo creo que las cosas hubiesen cambiado en cuanto a un apoyo expreso de estudiantes y familias hacia el profesorado. Y nosotros hoy no nos hemos posicionado, sobre todo por la actitud que se ha mantenido en algunos centros, ¿no? Y en muchas ocasiones no es por culpa del comité de huelga, porque así como hay estudiantes que somos o que son más radicales que otros, también hay profesores que lo son, ¿no? Y en todas las profesiones hay gente muy buena y gente menos buena, ¿no? Y a lo mejor esa gente menos buena y que además es radical es la que está llevando a cabo posturas radicales, valga la redundancia, en los centros, ¿no? Entonces yo creo que la postura del comité de huelga o de los sindicatos hacia los estudiantes y las familias se tenía que haber planteado de una forma mejor desde el principio y quizás hoy las cosas serían diferentes, por lo menos en el apoyo que estudiantes y familias podríamos haber prestado al profesorado, ¿no? Aprovechando lo que dice Alberto, les preguntaría a ambos, tanto a José Zenón como a Manolo, ese mensaje que ustedes, no sé, les gustaría dejar para la comunidad de estudiantes de Canarias, que al fin y al cabo son los perjudicados más directos de todo este conflicto, ¿no? Más allá de las culpabilidades y responsabilidades de cada cual. José Zenón, Manolo, el que quiera intervenir al respecto, pensando siempre en dirigirnos a los estudiantes, ¿qué se les puede decir de toda la situación que se ha vivido y del futuro próximo, ¿no?, del final de este conflicto? Bueno, yo lo primero que nada, y ya se los dije hace una semana, estuve reunido con ellos, les pedí que, ya que se han perdido días de clase por el tema del conflicto, que no sumaran ellos más días de pérdida, en el sentido de que me parecía muy bien que intervinieran, que expresaran su opinión, que se informaran, se reunieran, pero que lo hicieran fuera de las horas de clase, ¿no? Que no utilicen las horas lectivas de clase para esta cuestión, ¿no? Aunque pareciéndome bien que deben opinar, que deben informarse y tener su opinión como ciudadanos, ¿no? Y en segundo lugar, pues sí le quiero decir que el gobierno es consciente de la responsabilidad que tiene, de la pérdida que va a ser irreparable, de los 3, 4 o 20 días de clase que se pierden durante cada curso escolar, y que se va a sentar y se ha sentado para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero no a cualquier precio, ¿no? Lo vamos a hacer entendiendo nuestra responsabilidad desde la perspectiva que debemos de conseguir una mejora del sistema, ¿no? Contentando a todos, ¿no? A padres y madres en primer lugar, que son los más preocupados por que ustedes aprovechen los estudios, desde el punto de vista del profesorado, que se sienta de alguna manera recompensado por el esfuerzo que pueda hacer, y desde el punto de vista del gobierno, que consiga un compromiso del profesorado responsable y que diga, pues nosotros nos comprometemos a hacer esto y vamos a sufrir una serie de controles, por decirlo de alguna manera, que pues le garantice al gobierno de que ese objetivo que se plantea se va a conseguir, ¿no? Por ejemplo, una de las patas que siempre se habla en el tema de la calidad del sistema, de conseguir mejores resultados, es el perfeccionamiento del profesorado. El profesorado se gasta mucho dinero, la consejería, en cursos para el profesorado, se gasta mucho dinero los profesores en cursos para ellos, y sin embargo hay muchos profesores que no se forman. Y nosotros lo que queremos es que ese profesorado que no se forma, se forme, igual que lo hacen los demás, algunos incluso poniendo dinero de su bolsillo. ¿Qué garantía va a dar el profesorado de que eso lo va a cumplir y nosotros se lo retribuiremos adecuadamente? Entonces yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo por llegar a compromisos de las dos partes, para que todo el mundo sepa exactamente cuál es su papel, cuál es su función, lo que pretende unos de otros, y en ese sentido pues vamos a sentarnos a hablar sin en principio ninguna premisa ahora mismo, porque ya hemos llegado a 2 vías que están cerradas por las dos partes, y bueno, vamos a hablar de otra cosa, a ver si logramos de alguna manera pues llegar a compromisos. Manolo, a los estudiantes, desde el comité de huelga, de los profesores, al fin y al cabo, ¿qué se les puede decir en estos momentos? Yo, por un lado, cuando se nos plantea que recurramos a la legalidad y a los juzgados, mire, entre el año 95 y el 2000 ganamos como 200 y pico sentencias que se le pagaron en torno a 200 y pico mil pesetas, según lo que se le debiera a cada uno de los profesores, por ese motivo. Y quisimos tener una entrevista en aquel momento con don Adán Martín,
siendo presidente del gobierno, don Román Rodríguez, y él era el de Economía. Quisimos tener una entrevista para que hiciera extensión de sentencia y este conflicto se hubiera superado desde finales de los 90, antes de llegar al año 2000. Don Adán Martín se negó a recibirnos y nos dijo que iba a pagarle exclusivamente a los que habían ganado los juicios y se acabó. Con lo cual, parece que lo que estaba pretendiendo en aquel momento el gobierno, que era el que había causado este desfase retributivo, era que judicializáramos toda la relación laboral con la administración. Y los trabajadores tenemos las dos vías, o judicializarlo o intentar negociar. Intentamos negociar y la respuesta fue nula. Intentamos negociar y entonces comenzamos a presionar para ver si esa negociación producía efectos. Cualquier cuestión que hoy ahora mismo entre los juzgados, hasta dentro de 5, 6, 7 años no se resuelve. O sea, nosotros no estamos dispuestos a estar esperando 5, 6, 7 años más por un gobierno que ha ocasionado todas estas situaciones. Por tanto, tenemos voluntad de diálogo y queremos hablar. ¿Por qué no recurrimos en un principio a los otros agentes? Porque era una relación laboral, es decir, un problema laboral entre la empresa y los trabajadores, una cuestión retributiva. No queríamos meterlos a ustedes en un compromiso de que tuvieran que tomar partido, ¿no? Y además porque pensábamos que íbamos a conseguir una respuesta relativamente rápida del gobierno, como en la otra ocasión se había conseguido, y se iba a negociar y a acercar posiciones de manera razonable. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno anterior de don Adán Martín y el actual de don Paulino Rivero han manejado esta situación de manera desastrosa, de manera nada inteligente desde mi punto de vista, de manera bastante inflexible, porque si la propuesta anterior fue rechazada por el profesorado, hoy me alegra que don Zenón Ruano no haya estado haciendo valer en la mesa la última propuesta que nos entregó el otro día, porque es que resulta que esa, como se suele decir por ahí, a peor la mejoría, ¿no? Es decir, porque realmente no tiene ni un defensor, solamente el gobierno, porque ni siquiera las otras organizaciones que habían defendido lo anterior tampoco han salido a defender esta posición. Por tanto, de alguna manera, yo creo que sí es necesario, yo le tomo la oferta que don Zenón Ruano hace públicamente, de que es necesario que nos sentemos a hablar, de que nos sentemos a negociar, de que nos sentemos todo el tiempo que sea preciso. Nosotros no queremos que haya una huelga de nuevo el 2 o el 6 de junio, nosotros no pretendemos eso. Ahora, no nos está quedando otra salida que seguir presionando para conseguir los objetivos que nos habíamos planteado, porque consideramos que en justicia nos pertenece, es decir, no es porque estemos pidiendo lo imposible o estamos en cuestiones de quimeras y tal, no, consideramos que tenemos razón, que nos asiste la legalidad y los planteamientos que durante años se tenían que haber hecho, y resulta que no ha sido así. Por tanto, nosotros decimos, por un lado, diálogo, y por otro lado, seguimos reclamando unidad sindical porque consideramos que ha sido una de las claves para que este conflicto también se alargue, puesto que la administración hasta cierto punto decía, mientras los trabajadores estén divididos, yo sigo esperando a ver qué pasa. Y este conflicto de manera irresponsable se ha alargado. Y nosotros decimos, no tenemos ningún interés ni en doblegar gobiernos, ni en echar pulsos a nadie, ni en desgastar a nadie. Lo que queremos es solución a este conflicto y cuanto antes. Y les pregunto, ¿cuál es la foto fija ahora mismo del conflicto? ¿Ahora mismo hay sobre la mesa algún tipo de propuesta? ¿Hay sobre la mesa alguna próxima reunión en la que sentarse y ponerse a hablar? José Zenón, Manolo. Sí, ha habido, efectivamente, el Comité de Huelga ha presentado un documento que está en estudio en la Consejería. El Gobierno a su vez ha presentado un documento a las organizaciones sindicales sobre las medidas que se plantearon en el Parlamento de Canarias. Y la pretensión ahora es convocar la próxima semana a la Mesa Sectorial de Educación para empezar a dialogar sobre cómo lo ven ellos, el documento que nosotros hemos presentado, cómo lo vemos nosotros, el que han presentado ellos, y bueno, pues retomar ese diálogo, a ver de si por esa vía es posible llegar a un entendimiento, ¿no? ¿Y será posible, añado a esa pregunta otra, será posible, digamos, olvidar algunas de las cosas del pasado que no han sido a lo mejor muy favorables para la negociación, por una parte y por otra, ¿no? Bueno, yo sí le pediría al profesorado en general que se quitara esa sensación que tiene de que el gobierno los considera pues unos holgazanes o, como se ha dicho muchas veces, que despreciados por el propio gobierno. En absoluto. El gobierno es consciente de que el profesorado hace muy buena labor, ¿no? Y mucha gente hace muy buena labor con los chicos. Y se ha ganado ese prestigio, porque el prestigio no se regala, se gana. Pero hay otra gente que pues no va al mismo nivel. Y lo que el gobierno pretende es que todos vayamos a una, ¿no? Y de alguna manera decir, a todas estas personas que están implicadas, que se están ganando ese prestigio, se lo queremos retribuir, y a aquellas personas
que no están por esa labor, que están por cumplir estrictamente, vamos a retribuirles lo que le estamos retribuyendo ahora, pero no les vamos a mejorar esas retribuciones. Lo difícil aquí es ponerse de acuerdo en el cómo, no en la base. Pero en este conflicto una de las cuestiones que será achacada a la consejería es precisamente el desprecio hacia los docentes, y yo quiero decir desde aquí que las palabras se pueden haber interpretado, pero que desde luego no es así. En absoluto se piensa de la consejería que el profesorado no se gana su sueldo, en su gran mayoría, porque si no, de hecho, pues habría que expedientarlos a todos y echarlos, ¿no? Y evidentemente no es así, no es así. Pensamos que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas bien y que esa gente se gana sus retribuciones. Y queremos que todos vayan en esa línea, ¿no? Yo le comentaba a los estudiantes cuando me reuní el otro día, les pregunté si usaban el aula Medusa y me dijeron que sí, que para dar informática y para dar biología. Y entonces yo les decía, bueno, pues son ejemplos, sobre todo en el caso de biología, de una profesora que está utilizando las nuevas tecnologías en el aula. Y yo creo que eso es una buena práctica que habría que defender. Nosotros queremos pasar de que haya un profesor que utiliza las nuevas tecnologías en el aula a que todos los profesores utilicen las nuevas tecnologías en el aula, en el convencimiento de eso, que eso va a mejorar el sistema. Pero para eso es necesario, aparte de la infraestructura que se está intentando dotar a todos los centros, de que el profesorado pues se meta en un curso de informática y aprenda a utilizar las nuevas tecnologías en el aula como una medida de calidad para los alumnos. Y nosotros queremos decir, los que ya lo están haciendo, pues no van a tener que hacer nada nuevo, lo están haciendo ya. Y los que no, pues queremos que lo hagan también. Bueno, nos ha hablado ya de, bueno, bueno, este conflicto tiene ahora mismo una propuesta que han presentado ustedes, otra propuesta que ha presentado el gobierno. La foto fija ahora mismo, ¿cuál es? Que es la pregunta que le hacía nosotros cuando anteriormente, Félix, habíamos respondido en algún momento a algunas manifestaciones de la consejería porque nos sentíamos agredidos. Nos sentimos agredidos cuando en un mismo día en toda la prensa canaria se publica una carta que yo creo que no hay que estar interpretándola, simplemente hay que leerla y hay que ver la intencionalidad de esas palabras donde se intenta de alguna forma echar a la sociedad en contra y a los padres y madres contra el profesorado. No creo que sea interpretable tampoco las palabras recientes del consejero de Presidencia, el señor Ruano, cuando en unas alusiones yo creo que poco afortunadas habla del funcionariado tratándolo de manera despectiva. Y no creo que tampoco sean casuales aquellas amenazas desconociendo la legalidad vigente de la consejera que dieron lugar a que presentáramos una querella contra ella por plantear que como consecuencia de las huelgas iba a alargar el curso. Ya salió en el boletín, me parece que ayer o hoy, el nuevo calendario, el curso, las clases terminan el día previsto. Es decir que yo creo que no se puede estar jugando, dando la sensación, queriendo ganarse de manera fácil a la familia, porque las familias saben lo que pasa en cada centro y las familias saben si en cada centro llegan los sustitutos oportunamente, las familias saben si los chicos están bien o no bien atendidos, las familias saben si el profesor usa o no las nuevas tecnologías, que yo creo que hay una mayoría de gente que está usando las nuevas tecnologías en la medida que las encuentran funcionando, porque ese es otro asunto, que muchas veces no disponemos del dinero suficiente en los centros para que los ordenadores estropeados o obsoletos se pongan al día, o sea que también hay que decirlo, que a veces hemos puesto. Yo considero que en Canarias se ha hecho un gran esfuerzo social por mejorar la educación en los últimos 30 años y es una afirmación que yo creo que es evidente. Lo que ocurre es que consideramos que si un gobierno tiene como prioridad mejorar los servicios públicos y mejorar de manera especial, en este caso que nos concierne la educación, la inversión en educación tiene que aumentar. No es una cuestión ilimitada, no tiene que aumentar hasta el infinito, pero decimos, nos queremos acercar en salidas, en resultados académicos, en mejora del sistema a países que están mucho mejor que nosotros. Miremos cuánto invierten y están sobre el 6% del Producto Interior Bruto cuando nosotros en Canarias estamos en torno al 4%. Por tanto, nos queda un largo trecho que recorrer aún. O sea, y nosotros lo que nos negamos es a que el gobierno, en un discurso relativamente fácil, falto de rigor y de diagnóstico de la educación, intente trasladarnos en exclusiva las responsabilidades de la mejora del sistema educativo al profesorado, eximiéndose sus responsabilidades. Y me remito, por ejemplo, al último documento que nos ha remitido la consejería, donde de alguna manera, pues las horas que van entre el comienzo de las clases y el final de las clases apenas se tocan para hablar del asunto del inglés en el futuro y hablar de que los directores y los inspectores se les va a pagar en función de objetivos que consigan. Pero ¿dónde están la cuestión de dedicación para mejorar la educación en todo ese tiempo? ¿O simplemente el único concepto que tenemos es
que me parece plausible, es decir, el hecho de que el gobierno de Canarias quiera aumentar la posibilidad de que la gente sea acogida si las familias lo necesitan más temprano o más tarde, pero no a costa del profesorado. Es decir, en estos momentos en la educación hay gente en los centros educativos trabajando, contratados por APA, contratados por tal, que el gobierno plantea que se cambie esa contratación, no los despida, contrátelos. Que contrate usted a educadores, contrate a formadores, contrate a otra gente para el Plan Canario de Actividades Complementarias, para las clases de refuerzo, de apoyo. No diga que es que el profesorado encima, pues aparte de su jornada, aparte de las muchas contrapartidas a las que antes hacía alusión, pues encima se nos diga que hagamos con carácter voluntario, eso sí, se dice en ese documento, hagamos todas esas cosas. Y yo diría, ¿y si no se hicieran con carácter voluntario? ¿Cómo iba a conseguir el gobierno esos objetivos? ¿Empezaría a obligarnos a hacerla o tendría que contratar a otra gente? Les informo que nos quedan apenas 3 minutos de programa, ha pasado volando esta hora, y sí me gustaría que enfrentáramos un poquito casi el calendario que tenemos, porque los estudiantes estarán preocupados pues, por sus calificaciones finales, por esa PAU que está pendiente, los padres también por las jornadas de conflictividad que ya se han anunciado en los medios de comunicación. Si no recuerdo mal, hay una manifestación convocada para el 28 de mayo y después una serie de movilizaciones que ya han hecho ustedes públicas para el 2, 3, 4, 5 y 6, dependiendo de las islas en las que se celebre. Sí. Incluso se habla de acortar la jornada por delante o por detrás en las islas en las que no haya huelga ese día. Nos queda un minuto, les voy a dar un minuto a cada uno para que cierre un poco el programa, pero sí quería por lo menos que en este último minuto lo aprovechen para explicarnos a los telespectadores, evidentemente, qué es lo que tenemos en el futuro inmediato, si de aquí a final de curso ven una solución a este asunto o no, visto el panorama y la conflictividad latente y palpable. Si quieres, Alberto, empezamos por ti. Bueno, a mí también me da a veces la sensación de que el mal mayor de la educación en Canarias es la huelga de profesorado, ¿no? Pedían las familias, y hacía mención a ello ahora Manolo Marrero, la ampliación del curso por los días de huelga que han habido, y también yo creo que tenemos que ser sensatos, ¿no? O sea, habrán habido 7 días, 8 días de huelga. Si nos ponemos a alargar el curso por los días en el que han habido retrasos en las sustituciones, por los días en que además este curso en Canarias han habido fenómenos meteorológicos que han hecho que algunas zonas de las islas se cierren, podríamos empatar un curso con el otro, ¿no? Entonces yo creo que también debemos de ser conscientes de la situación. Yo pido un deseo, ¿no? Y llevo un mes pidiéndolo, y que es que realmente gobierno y sindicatos negocien, y que no dialoguen ni en estos platós, y perdona que te quite contenido del programa, pero que no dialoguen en los platós de televisión, ni en los estudios de radio, ni en las redacciones de los periódicos, sino en las mesas de negociación, sea donde sea y las horas que hagan falta. Y nosotros nos hemos ofrecido que les llevamos el catering si quieren para que sigan negociando todo lo que haga falta, y que empecemos a hablar en estos foros, en los medios de comunicación y en otros foros, de muchos problemas que tiene la escuela pública canaria, alumnos con necesidades educativas especiales, la multiculturalidad, el tema de los idiomas en el aula, ¿no? Y ese es un poco el deseo de gran parte de los estudiantes de Canarias, ¿no? Nos queda menos un minuto, ya les decía que el tiempo va volando. Si quieres, Manolo. No, te agradezco, Alberto, las palabras que planteas, porque, bueno, en definitiva, también es nuestro deseo el mismo que el tuyo en este caso. Coincidimos en los deseos, en que se solucione este problema cuanto antes y pudiéramos hablar en las mesas de negociación de otros asuntos más allá que la homologación, que no es ni el principal ni el peor de los problemas de la educación en Canarias. Efectivamente, en eso coincido plenamente contigo. Nosotros tenemos ahora ese documento que le hemos presentado a la Consejería, lo estamos presentando a todos los padres y madres en los centros educativos y estamos recogiendo en los centros las carencias, porque realmente hay carencias, aunque se haya mejorado y se haya los edificios reparados, ha hecho edificaciones nuevas o haya más materiales en los centros, etcétera, sigue habiendo carencias, ¿no? Y a veces carencias notables. Y nosotros estamos haciendo una recogida de las carencias de los centros, de las horas que se han perdido en sustituciones durante el presente curso, por ejemplo, o de otro tipo de cuestiones, para que todos los centros tengan voz en este asunto. Y finalmente a los centros educativos les estamos planteando, a las comunidades educativas, estudiantes, padres, profesorado, etcétera, que el día 28 de mayo de alguna manera le manifestemos al Gobierno de Canarias que queremos un mejor servicio público de la educación. Yo mi deseo, y termino, es que haya diálogo efectivamente, que haya negociación. Ahora mismo están puestas las bases de 2 documentos puestos sobre la mesa. Me gustaría que en las próximas fechas pudiéramos hablar sobre ambos documentos y no que la Administración impusiera el trágala de que lo suyo es lo único que se plantea. Y yo creo que diálogo y unidad sindical pueden ser la solución a este conflicto siempre y cuando haya una predisposición por parte de la Administración a que este conflicto no se alargue más.
José Solón, la última intervención, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. En ese sentido ya se plantea la convocatoria la semana que viene de la mesa sectorial y bueno, pues vamos a empezar a hablar ya de otro punto de vista, ¿no? De esos dos documentos y de lo que se pretende y de cómo se puede solucionar. No le veo una solución rápida, instantánea, porque se ha debatido mucho, las posturas han llegado a unos extremos muy diferenciados y bueno, hay que hacer el esfuerzo por las dos partes de intentar lograr el punto de encuentro y ahora mismo pues yo lo veo lejano. Pero indudablemente el gobierno no va a dejar de dialogar en todo momento tratando de lograr ese punto de encuentro, pues como nos demandan los estudiantes, las familias y bueno, pues de alguna manera partir de un punto cero. Es difícil, ¿no? Pues aquí se han dicho, se ha hablado mucho, por ejemplo, se comentaba que la consejera amenazó con prolongar el curso y lo que hizo la consejera fue escuchar a los padres y plantear la posibilidad de que se pudiera alargar el curso. No es lo mismo amenazar que decir que ha escuchado a los padres a una propuesta que le han hecho los padres y que la consejera ha dicho simplemente que le iba a estudiar. Se ha hecho ese estudio y desde el punto de vista legal no es posible. Y así se lo ha manifestado a los padres. Pero claro, se ha acusado a la consejera de que ha amenazado con que se va a prolongar el curso. Y lo único que ha hecho es escuchar a los padres y dar curso a esa cuestión. O sea, en la medida de lo posible, pues vamos a ver si podemos empezar de cero a negociar de una forma distinta, olvidándonos de algunas cuestiones que ya se han planteado por ambas partes innegociables. ¿Y de aquí a final de curso tendremos esa solución? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo difícil en el sentido ese de que pues, las posturas han estado muy enfrentadas y ahora llegar a un punto de encuentro pues no es sencillo, no es cuestión de una sola mesa y son muchos temas y muy complicados para que se pueda llegar a un acuerdo rápido. Pero que vamos, si hace falta se empezará a negociar y en la medida de lo posible pues todo lo que haga falta. Sí, pues lo podemos ver, Manolo, con que el próximo año a lo mejor empiece, si esto no se soluciona en este curso escolar, es probable que a lo mejor el próximo año empecemos de nuevo con el lastre a lo mejor de este conflicto sin solucionar. La administración sabe y conoce sobradamente, y en este caso Solón Ruano también lo conoce, que desde la parte laboral, desde la parte sindical, nosotros siempre hemos estado dispuestos a echarle todas las horas que sean necesarias y con carácter ininterrumpido, y lo sabe que a veces son interminables y agotadoras reuniones que a veces no conducen a nada, desgraciadamente, pero que en este caso, si se pusieran las bases para comenzar a negociar, ojalá sea así. Y Alberto, si los estudiantes al fin y al cabo se ven un planteamiento del próximo año estar esperando porque esto se arregle todavía en septiembre, en octubre. Bueno, esperemos que no vaya más allá y se prolongue hasta el año 2009, ¿no? Sino que si no se cierra este curso, por lo menos en el primer trimestre del 2008-2009 se cierra este conflicto, porque además va a ser bueno para el gobierno, para el profesorado, para las familias, para los estudiantes en general, para la sociedad, ¿no? Bueno, pues hoy más que nunca tiene razón el nombre de este programa, Punto de Encuentro, y hasta aquí ha llegado nuestros 60 minutos de televisión. Hoy hemos intentado explicarles que ustedes tengan más información sobre en qué consiste y en qué momento está el conflicto, el denominado conflicto de la educación en Canarias. Por nuestra parte nada más, esperar que la próxima semana sean fieles a la cita y nos vemos aquí en Punto de Encuentro en Canal 8. Buenas noches y muchas gracias.